La cofradía blindada, autonomía, negocios e insubordinación, dice el subtítulo de las Fuerzas Armadas chilenas, que lo escribe Dauno Totoro. ¿Lo tienen ahí en la cámara? Perfecto. Es la tercera edición, como decía yo, que tiene nuevos datos, nuevos casos, en fin, le agradecemos a Dauno Totoro que está acá, instalado al frente en esta entrevista verdadera. Dauno, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Este libro, Dauno, yo decía, tú escribes una primera edición hace muchos años, 19 años del año 1998, a fines de los 90, cuando se hacía justo la transición de un Pinochet que era comandante en jefe del ejército a uno que pasaba a ser senador vitalicio y que meses después iba a ser detenido en Londres en octubre de ese mismo año. ¿Qué ha pasado con el ejército desde esa primera edición del 98 a hoy que terminas de escribir este nuevo libro, esta nueva edición? ¿Es el mismo ejército o no tiene, que es lo que yo creo, el mismo estatus, el mismo poder que tenía con Pinochet? Bueno, en realidad la intención de hacer una edición nueva del libro 19 años después es precisamente para contestar ese tipo de preguntas, ¿no? O para buscar respuestas a ese tipo de preguntas. Cuando se hizo en el 98 la primera y la segunda edición, que fueron inmediatas, vivíamos efectivamente este proceso eterno de la transición. Se suponía que aquella relación entre el Chile civil y el Chile militar estaba muy marcada por los resabios de la dictadura, las relaciones entre el Estado de Chile y las Fuerzas Armadas estaban poco claras, etc. La pregunta que surgió entonces en ese momento para hacer el primer libro era, bueno, ¿quiénes son los militares? ¿Cómo piensan? Aquello que nos está pasando hoy, esta relación turbia, esta relación tensa, esta relación que siempre impone el miedo para la profundización de la democracia, por lo menos en el discurso oficial, ¿es algo que viene de la dictadura o es algo constitutivo de la institución castrense? Esto lo conversé yo con el editor de Planeta de aquel momento y hubo que meterse ahí en un tema bastante árido por un lado, pero sobre todo muy cerrado, muy críptico, ¿no? Y buscando la respuesta efectivamente a quiénes son y cómo es este mundo del Chile militar. En el proceso de investigación entonces surge la tesis natural de la existencia de dos Chiles, simultáneos, paralelos y que cohabitan, ¿no? Un Chile militar y un Chile civil, diferenciados y autónomos respecto de cada uno de ellos, ¿no? Eso es estructural, permanente. Eso es estructural, permanente. Antes del 98, hoy el 2017. Y antes del 73. Es decir, cuando uno se mete en esta investigación y hace un recorrido histórico de cómo se funda, de cómo se desarrolla, cómo se forma la institución militar en Chile, se da cuenta de que esto es constitutivo de su existencia. Cuando tú dices paralelo, me parece interesante, que cohabita, que es paralelo y que tiene ciertas autonomías que resultan para muchos inaceptables. Me viene al tiro a la memoria una entrevista que le escuché hace muy poquitos días en una radio al expresidente Ricardo Lagos, que se ufanaba de las reformas constitucionales del año 2005, que entre otras cosas terminaron con la inamovilidad de los comandantes en jefe, ¿no es verdad? Y Lagos decía que a contar de ese minuto las Fuerzas Armadas estaban en verdad definitivamente, a contar de ese cambio, subordinadas al poder civil. ¿Es una afirmación con la que tú estás, Dauno, de acuerdo o es controversial para ti? No, yo creo que ni siquiera es controversial, sino que es absolutamente falsa. Lo que sí hubo durante la presidencia de Ricardo Lagos fue la transformación de algunos aspectos formales en la relación de subordinación aparente o supuesta o deseada de las Fuerzas Armadas al poder civil. Perdona, en términos prácticos, no podrá volver a ocurrir lo que pasó, si no me equivoco, en el 94, cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle le pide la renuncia al general director de Carabineros, el general Stang en ese minuto, por ser encontrado encubridor en el caso de Collado, fue esa vez. Eso, evidentemente, a contar del 2005, no iba a volver a pasar, o no podría volver a pasar. ¿De qué es exactamente lo que estás hablando? La pregunta es, ¿ha habido petición de renuncia de algún comandante en jefe del ejército después de lo sucedido con Stange? No lo ha habido. Se han equivocado en la elección y en la nominación de todos los comandantes en jefe del ejército. Todos ellos, sin excepción, durante el periodo de recuperación democrática, todos ellos están involucrados, ya sea en crímenes o en casos de violación a los derechos humanos, ya sea en eventos graves de corrupción. Acusados por lo menos. Acusados por lo menos, ¿no? Y con bastantes testigos y bastantes pruebas y datos que pueden conducir a una hipótesis judicial. Cheire, general Fuentealba, en fin. Y Zurieta, etcétera, ¿no? Sin embargo, el Poder Civil siempre ha puesto, y lo han dicho así, ¿no? Yo me acuerdo de Francisco Vidal cuando dice que él puso las manos al fuego por uno de ellos.
No ha habido ninguna petición de renuncia de ningún comandante en jefe, ¿ya? No ha sido procesado ninguno de los comandantes en jefe, salvo Cheire, que está en medio de un proceso judicial. Entonces, que no pueda volver... ¿Cómo explicas eso tú? ¿Cómo explico eso yo? Precisamente por la autonomía. Precisamente por el fondo, el trasfondo fundamental de lo que se plantea en un libro como este. Quería referirme un poco a eso porque si no se entiende. Okay. Está el caso de este coronel que acaban de, gracias a una denuncia anónima. Una carta anónima. Exactamente, porque si no se sabe, porque como no hay fiscalización no lo habríamos sabido, ¿no? Está este caso, está el Milico Gate, está el caso de SEMA, hay una chorrera de casos, ¿no? ¿Cómo se explican? ¿Son fallas humanas? ¿Son apuestas secretas de algunos funcionarios de bajo rango o es parte de una estructura no fiscalizada, es decir, de una autonomía, ¿no? ¿Le pasaría esto a cualquier estructura no fiscalizada o tú crees que en el ejército, en el caso del ejército de Chile, hay algún germen adicional diferente? Le puede pasar a cualquier institución, pero en el caso del ejército es bastante más factible, por una razón muy sencilla. Sucede que, sostengo yo como tesis en este libro, lo sostiene también mucha gente más, que hay grados insólitos de autonomía de esta institución respecto del Estado. En el desarrollo de esta hipótesis, ¿no?, de esta existencia de dos Chiles, el Chile militar siendo autónomo del Chile civil, para poder sostener esta tesis es igual que una mesa. Una mesa necesita 3 patas y no se cae, ¿no? Entonces yo tenía que buscar aquellas 3 patas constitutivas de la solidez de esta mesa que garantice la veracidad de esta tesis, ¿no? 3 autonomías fundamentales. La primera de ellas, y que es histórica, tiene que ver con quién define las políticas de defensa en Chile. Hay una ilusión de que son los presidentes de la República y sus ministros de defensa que van cambiando cada 4 años. No hay una política de Estado respecto de la defensa nacional. La defensa nacional se define en otros lados. Se define en los grupos cerrados de la oficialidad.